¿Ok? Compartimos pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí. Ok. Bueno, entonces esto es muy importante, fíjense. Este dibujo quiero que lo internalicen, esto, aunque es solo un dibujo, es bueno que lo vean para que lo entiendan bien. Aquí tiene su respectiva leyenda. Entonces, ¿qué se van a encontrar en este dibujo? El esquema o la ilustración, si pueden háganlo también, de qué es un granuloma, ¿ok? Y cuáles son sus partes como tal. No les van a mandar a dibujar uno, pero esto no se les puede olvidar jamás. Entonces, en el centro, ¿qué vamos a tener? Necrosis caseosa. ¿Ok? Caseosa viene de Cassium, porque esto fue algo que, de esta estructura fue algo que lo definieron los franceses y a ellos se les parecía al queso francés. Es decir, una especie de queso crema, pues, algún detritus blanquecino. Y en esa necrosis caseosa central, fundamentalmente lo que vamos a encontrar es bacilo, ácido alcohol resistentes y líquido. Vamos a ver macrófagos en empalizada porque fíjense cómo están dispuestos uno al lado del otro. ¿Ok? A eso se refiere con empalizada. Y recuerden que estos, como lo tienen acá ilustrado, estos macrófagos son células epitelioides. Acá tenemos macrófagos infectados que están en fase apoptótica. Y fíjense cómo los ilustran. Acá están ilustrados. ¿Eh? Y estos que están acá. ¿Ven? Fíjense cómo se ven ilustrados. Y eso me parece muy curioso porque fíjense que en el mismo sentido y en el mismo nivel tenemos células gigantes multinucleadas. Que son prácticamente los mismos macrófagos dispuestos o las mismas células epitelioides fusionadas. En la parte más externa, la corona linfocitaria. Ahora bien, ¿cómo es el proceso y cómo se generan estas células gigantes multinucleadas? Voy a aprovechar de explicárselo porque cuando hagan en los seminarios de inmunología, en anatomía patológica, se los van a preguntar. Entonces, recuerden que los macrófagos son células que tienen gránulos en su interior y que vacían o que vierten esos gránulos hacia el agente causal o hacia las micobacterias que están acá representadas en azul con el objeto de eliminarlas, pero eso no se da o eso no se... fíjense que algunas inclusive están ilustradas dentro, las micobacterias dentro de los macrófagos. Y en su afán de eliminarla, porque es la programación inmunológica que trae el macrófago, eliminar dichas células, en ese afán genera o vierte tanto material, ok, ácido y básico, dependiente de oxígeno y no dependiente de oxígeno, trae todos esos mecanismos, que esa cantidad de mediadores genera un ambiente hiperácido dentro del citoplasma de ese macrófago o de esa célula epitelioide, que es el nombre que recibe en este lugar, o en esta estructura, que termina debilitando el citoesqueleto celular. Y eso genera que ese citoesqueleto se vuelva más laxo, que esas membranas celulares se vayan fusionando, y fíjense cómo se va fusionando, y el núcleo sí se preserva. Entonces, se genera lo que visiblemente se nota como un solo citoplasma grande y varios núcleos. Y allí está la explicación de cómo se genera una célula gigante multinucleada. Que no se les olvide jamás eso, por favor, repásenlo, véanlo. Y bueno, ¿cuál es la evolución? ¿De qué viene después la inflamación crónica? Pues, reparación del tejido lesionado cuando se puede, delimitación del agente causal, reestructuración del parénquima, usualmente pasa eso. Y que eso dependerá de qué, del tejido dañado, si tiene capacidad o no de regenerarse y todo eso. Entonces, sin más preámbulo, vamos con lo que es el apartado práctico. Acá sean súper atentos. Ok, entonces el aspecto macroscópico de la inflamación crónica, fíjense,
Esta lámina o esta foto también pertenece a la práctica de curación, ¿ok? Y tenemos un hígado, ¿verdad? Que está en intento de regeneración, pero ¿cómo lo pueden describir? Bueno, se recibe, de todas maneras eso se le va a recordar en la otra práctica, pero ustedes fundamentalmente pueden decir, se recibe hígado completo, si es esta, o hígado seccionado, si es esta, fijado en formol, que mide tanto por tanto por tanto. Recuerde que el órgano macizo tiene que ser largo, ancho y profundidad. O sea, póngase que esto sea 17 o 27 por 14 por 9. Ok, eso ustedes lo miden en el momento. Fijado en formol, que mide tanto por tanto, dijimos, que presenta un color, en este caso es pardo claro, o pardo grisáceo, con un aspecto, fíjense que el primero no estamos tocando por ahora, solo viendo, tocando solo para medir, con un aspecto nodular o multinodular, ajá, con múltiples lesiones que van, la pequeña de tantos centímetros y la mayor, o la menor de tanto y la mayor de tanto, ¿ok? Y que se extienden por el 100% de la superficie del órgano. ¿Ok? Eh, Aquí pues tienen la descripción. En esta parte, ¿ok? Realizan la descripción, pero con el corte. Se recibe hígado seccionado, fijado en formol, mide tanto por tanto. Ah, bueno, me faltó la consistencia. De consistencia, usualmente esto lo van a sentir de consistencia firme. Nunca digan dura o pétrea, porque ya Saba creo que se lo ha indicado. Dura y pétrea son los tumores y el hueso. Cuando es cráneo, calota, todo eso. Entonces, seccionado, fijado en formol, mide tanto por tanto, que presenta su superficie de corte en múltiples estructuras nodulares de aspecto pardo amarillento. Aquí hay un dato curioso. Hay un dato curioso. Miren bien las lesiones. Deben describir bien cómo se observan y cuál es el color cuando vayan a describir. De todas maneras, eso se les va a explicar mejor en la práctica de curación. Fíjense cómo hay varios estadios y un hígado sano, de un hígado de aspecto sano, pasa a ser un hígado perdón, granulomatoso no, multinodular, cirrótico en este caso. ¿Ok? Eso, el diagnóstico como tal es una cirrosis hepática, pero aquí no se les va a pedir de esa manera, sino que ustedes deben identificar más que todo es el trastorno. De todas maneras, como les dije, su pertenece a curación. Bueno, acá tenemos otro ejemplar, ya se los presentamos. Y esa cirrosis hepática puede evolucionar inclusive a un estadio superior, que es lo que es una lesión sólida, única o inclusive múltiple, que es el hepatocarcinoma propiamente dicho. ¿Ok? Fíjense cómo se ve acá. Hepatocarcinoma. Y ese daño hepático ocurre por varias fases. Un hígado normal pasa a ser hígado graso. Fíjense como acá no hay granuloma, sino que la presencia de grasa eh, puede generar la presencia de grasa puede generar la inflamación en este caso. Una fibrosis hepática, cirrosis y cáncer hepatocelular o hepatocarcinoma. Fíjense que los estados de hígado normal a graso es reversible, de hígado graso a fibrosis hepática es reversible. Y aquí hay un punto de irreversibilidad, lo cual yo les hablé en la primera práctica. Pero acá nos falta un estadio que no está representado, que es la esteatohepatitis. ¿Ok? Fibrosis hepática, esteatohepatitis y la cirrosis propiamente dicha. Aspecto macroscópico. Fíjense aquí, estas sí son fotos de la práctica. Y aquí tenemos esto lo van a describir como, ¿qué es describir lo que ustedes ven, muchachos? Entonces, aquí ¿qué tenemos? Se recibe una vesícula biliar seccionada, fijada en formol, que mide tanto por tanto, ¿ok? Eh, de color pardo grisáceo, ¿ok? De aspecto brillante si la ven brillante u opaco si la ven opaca, ¿ok? Consistencia, en este caso va a ser firme o blanda, ustedes deben tocarla, ¿ok?
y presenta focos necróticos a lo largo de su superficie, con una pared que luce engrosada, deben decir eso, pared del órgano, luce engrosada y mide tanto, deben medirla. Ok, llévense su reglita. Yo lo que hacía era que tenía una mano enguantada y la otra no. Entonces, la mano derecha, que es con la que escribo, no me colocaba guante y la izquierda sí me colocaba para tocar la pieza. Eh, con una lesión o con un cuerpo no una lesión, con un cuerpo o con un elemento en su interior de consistencia pétrea, seccionado, de color pardo oscuro, ¿ok? Que mide tanto por tanto, indurado, ¿ok? Y aquí, pues, pueden decir interior o mucosa con características similares a su parte externa. Esa es la descripción que ustedes deben dar aquí. Y el diagnóstico que van a hacer aquí es inflamación crónica. Ok, ahí lo tenemos. Acá tenemos, ajá, Lourdes Andrea. ¿Tiene una pregunta? Sí, Ajá. cuando mencionaste en la diapositiva previa la esteatohepatitis, ¿esa entraría dentro de los estadios ya irreversibles del daño hepático? La esteatohepatitis, si mal no recuerdo, ella está como en ese punto en el cual está entre lo irreversible y lo reversible. Es decir, cuando hay esteatohepatitis ya hay una cadena inflamatoria lo suficientemente fuerte para que haya células que sí hayan muerto, pero que la mayoría del parénquima está todavía salvable, por así decirlo, como quien dice. ¿Ok? Como tal, digamos, la parte irreversible es cirrosis y carcinoma o hepatocarcinoma, o cáncer hepatocelular. Inclusive la metástasis también, porque a veces se puede presentar como una metástasis no asociada a cirrosis, pero una metástasis. Entonces, ahora bien, pero que es importante tu pregunta porque hay que enfatizar, inclusive que algunos autores actualmente dicen que la cirrosis eventualmente pudiese ser reversible, pero eso pues todavía no está demostrado o lo suficientemente documentado. Para nosotros y para nuestra escuela, hasta los momentos, las investigaciones en las cuales nos hemos documentado y las realizadas, nos hablan de que la cirrosis ya pertenece a un estado irreversible. Ok, entonces acá, continuando con esta parte práctica, entonces esto es un riñón. ¿Y cómo lo van a describir? Bueno, se recibe riñón completo. Aquí no se les va a pedir que sea izquierdo o derecho, eso era en macro. Riñón completo fijado en formol o riñón más uréter. Fíjense que este tiene uréter. Riñón y uréter fijado en formol que mide tanto por tanto por tanto de color pardo claro de superficie irregular, presenta múltiples excavaciones en su cara externa que comprometen aproximadamente el 80%, 70-80% del órgano. ¿Ok? Luce brillante o opaco, como ustedes lo ven aquí, parece que brillante porque aquí brilló el flash de la foto, así como brilló aquí. ¿Ok? Em, con pérdida de contenido en algunas regiones. Y la consistencia en este caso es firme para el diagnóstico de inflamación crónica. Esto es una pielonefritis crónica, pero ustedes van a colocar inflamación crónica. Eso ya se lo han explicado, pues. Me imagino que es una enfermedad o una patología, pero que como estamos en patología general, lo que importa a este nivel es que ustedes comprendan el fenómeno que está sucediendo. ¿Estamos claros con eso? Entonces, ¿cómo lo pueden representar? Bueno, colecistitis crónica como ejemplo de inflamación crónica, pielonefritis crónica como ejemplo de inflamación crónica. De todas formas, eso ya se los deben haber. ¿Quién me dice cómo les dijeron en la práctica que deben? Yo siempre hago esa pregunta porque no a todos los grupos a veces se les dan los mismos lineamientos. Entonces, ¿cómo les han dicho sus docentes que deben dar el diagnóstico? ¿Quién me dice? O esta práctica no la han tenido todavía.
No, justamente era la que íbamos a tener esta semana y la movieron para la semana que viene. Ok, perfecto. Entonces, aquí tenemos colecistitis crónica como ejemplo de inflamación crónica, pielonefritis crónica como ejemplo de inflamación crónica. Ajá. ¿Cuál es mi recomendación? Apréndanselo como lo estoy diciendo. De todas maneras, este video va a permanecer porque está grabado. Y bueno, si les piden menos, es más fácil. ¿Ok? Acá tenemos, fíjense, pericarditis crónica. ¿Qué tenemos acá en la pericarditis crónica? Bueno, vemos, se recibe o se observa corazón más pericardio fijado en formol, mide tanto por tanto el órgano o sus dimensiones son tanto por tanto, de color pardo amarillento, ¿ok? Que presenta un aspecto brillante, se observa pericardio engrosado y adherido a la cara y pericardio visceral adherido a la cara anterior o posterior del órgano, ustedes ven cuál es esta, o a la superficie del órgano, mejor todavía porque es más fácil y más rápido, adherido a la o con múltiples adherencias o adherido a la superficie del órgano. Todo esto lo pueden desgrabar. Eso y buscan una descripción que se les parezca más. Y si me faltó algún detalle, pues me escriben por el grupo, por el privado, y yo con mucho gusto les agrego, les digo que deben adicionar o que deben quitarle. ¿Ok? Volvemos. Corazón más pericardio, completo, fijado en formol, mide tanto por tanto, aspecto pardo amarillento, aspecto brillante, de aspecto brillante. Se observa pericardio, aquí describen de afuera hacia adentro, pericardio engrosado y con múltiples adherencias a la superficie del órgano. ¿Ok? De consistencia, esto va a ser blanda, por supuesto. ¿En qué diagnóstico vamos a dar acá? Pues pericarditis crónica, no tenemos por dónde coger ahí. Entonces, miren esto, esta es problemática, esta pieza, fíjense, véanla bien. Esto es un pulmón, centren su concentración aquí, su atención. Eh, ¿Cómo vamos a describir esta pieza? Bueno, se evidencia, se recibe o se observa pulmón. En este caso, si mal no recuerdo, es un pulmón izquierdo porque solamente tiene el lóbulo superior e inferior. No sé si esto sea una cisura. Eso de todas maneras lo ven en el momento. Pulmón izquierdo, fijado en formol, con un aspecto armado, consolidado. Eso es importantísimo que lo digan. ¿Por qué? Porque este es un pulmón que usted lo coloca sobre la mesa y ese pulmón se mantiene allí en esa, parado, pues, firmemente ahí. Vuelvo otra vez. Se recibe pulmón completo más pleura, pulmón más pleura, fijado en formol, que mide tanto por tanto, que presenta un aspecto armado y consolidado de color pardo, oscuro o negruzco. Pardo no deja mal a nadie, todos son pardos. Cuya pleura se evidencia de color pardo amarillento, engrosada, adherida a la superficie del órgano, ¿ok? Y de consistencia, pues ustedes evalúan la consistencia del órgano, en este caso es firme. ¿Y qué diagnóstico vamos a dar aquí? Neumonía más pleuritis crónica, ¿ok? El diagnóstico de neumonía se los da el pulmón armado y consolidado. Y la pleuritis crónica, el engrosamiento de la pleura y las adherencias. Donde hay adherencia y engrosamiento, esas son las palabras clave y comprometen un tanto por ciento del órgano. Esta tienen que aprendérsela bien. Colecistitis crónica más colelitiasis, esta ya la describimos. Vesícula biliar seccionada, fijada en formol, mide tanto por tanto, de aspecto brillante, color pardo amarillento, presenta su superficie externa de color pardo amarillento, consistencia blanda, pared del órgano se evidencia claramente engrosada de tantos centímetros, ¿ok? En su interior se observa contenido, nunca digan listo, porque eso es un diagnóstico. Se evidencia concreción, contenido mineraloide de consistencia de pétrea, esto sí es pétreo, de color pardo negruzco o color negruzco. Aquí no es necesario que digan pardo. ¿Ok? Único, no hay más. Para el diagnóstico de colecistitis crónica más colelitiasis.
Datos importantes sobre la inflamación crónica en el corazón. Fíjense que puede afectar al aparato valvular y estas son las famosas vegetaciones, ¿ok? Recuerden que Saba les habló de que las vegetaciones pueden ser trombos, ¿ok? Y aquí quiero hacerles un énfasis importante. Las vegetaciones pueden ser de tipo trombótica o inclusive pueden ser, ¿por qué? Porque es un émbolo, por así decirlo, que puede ser de contenido abundante fibrina, pero también puede ser de contenido eh, de microorganismos. Y en ese caso se habla de émbolos sépticos. Entonces, las vegetaciones también puede ser signo de endocarditis. Entonces, una persona puede tener vegetaciones tuberculosas, puede tener vegetación. Esa persona que tienen una vía central que va del cuello al corazón, son personas que un dato curioso para que lo sepan, porque siempre me gusta que lo sepan, son personas que esto es pura mera lógica, antes de retirar ese catéter, usted tiene que hacerle un ecocardiograma transtorácico para ver cómo está el aparato valvular y cómo están las paredes del órgano, porque si tiene algún trombito o alguna vegetación allí, algún embolito, que bueno, émbolo es cuando se desprende, pero alguna vegetación, pues usted puede sospechar que ese émbolo está generado por microorganismos que venían en el catéter e hicieron una colonización de la estructura del órgano, ¿ok? Entonces, a eso se le llaman vegetaciones de tipo bacteriano, ¿ok? En ese caso en particular, es un dato curioso. No se los van a preguntar, pero me gusta que lo aprendan. Fíjense, tiroides, inflamación crónica, una tiroiditis. ¿Qué vamos a ver? Acá no hacemos descripción, porque recuerden que es el apartado microscópico. Pero fíjense cómo para dar el diagnóstico de la parte microscópica, ustedes lo más evidente o el elemento más evidente que van a encontrar es abundantes mononucleares. Fíjense cómo están por mucho. Tanto así que cuando usted aleja la micrografía, usted percibe un color prácticamente morado por la abundante cantidad de linfocitos. Recordemos que es la célula marcadora. Y en la parte de esta otra micrografía, ese es un elemento. Y el otro elemento en el cual se sustenta el diagnóstico de la inflamación crónica en esta lámina con glándula tiroides, fíjense que este es el folículo tiroideo con la presencia de material en su interior, de coloide tiroideo en su interior, hay marcada disminución de el coloide tiroideo. Fíjense que no hay, o hay una disminución, mejor dicho, de estos elementos o estas unidades en el resto de la glándula. Y si se quiere, son acuciosos, van a ver inclusive en alguna de ellas sustitución por tejido fibroso. Esta lámina es muy bonita y muy interesante. Entonces, en riñón, fíjense cómo tenemos inflamación crónica a nivel renal, abundante. Aquí hay varios elementos también fundamentalmente. Hay riñón, porque vemos acá el glomérulo renal, ¿no? La unidad funcional del riñón. Y fíjense cómo esta parte se ve marcadamente basófila o vulgarmente morada, pues que decimos nosotros. Usted lo aleja en la lupa. Recuerden siempre explorar desde la lupa hasta el máximo aumento. Eso, bueno, el máximo es inmersión, pero que lo que quiero decir es que partan desde la lupa. Eh, Fíjense cómo se ve bien y ese es uno de los elementos. El otro elemento es la hialinización o la esclerosis de los glomérulos. Fíjense cómo se ven estos glomérulos esclerosados, así como si fueran cristalizados. Glomérulo funcional, glomérulo esclerosado, es decir, cuyo contenido fue sustituido por tejido fibroso. Si no entienden, es el momento de preguntar. O si no entienden, no, esa palabra es muy fea. Si no me expliqué bien, todos entendemos. Aquí tenemos los glomérulos funcionales, que ya está en vía de hialinización, de esclerosis, fíjense. Y glomérulos esclerosados. Glomérulos esclerosados. Aspecto como de capas de cebolla, más o menos, ¿eh? Se ve mejor. Esclerosados. Producto de hipertensión arterial, diabetes, que son enfermedades crónicas que no tienen cura. Granuloma, corte de granuloma. O sea, aquí el diagnóstico es
Granuloma. Fíjense. Y en este caso, pues granuloma tuberculoso porque tiene centro de necrosis, corte de nódulos linfáticos. Hagan la pregunta de que si deben especificar si es tuberculoso. Aquí tenemos piel con inflamación granulomatosa. ¿Ok? Esto es una micosis. Fíjense cómo tenemos acá. Vemos la presencia del hongo o del fungi a nivel de piel, ¿sí? Y abundantes mononucleares. Fíjense cómo están acá, rodeando estos elementos fúngicos. ¿Cuál es el diagnóstico que van a dar acá? Cromomicosis. Cromomicosis. ¿Ok? Entonces tenemos granuloma tuberculoso, cromomicosis. Fíjense el infiltrado inflamatorio. Estas son prácticas nosotros hicimos estas prácticas durante la pandemia y nos mostraron esto fue un material que subieron online. ¿Eh? Fíjense cómo son abundantes mononucleares. Granulomas, su organización específica acá. Célula gigante multinucleada, granuloma en el granuloma tuberculoso. Célula gigante multinucleada. Y los histiocitos, células epitelioides. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Aquí les dejo una caricatura de un granuloma y les dejo este pensamiento de Paulo Freire, el cual conocerán muy bien cuando hagan noveno semestre. Enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende a enseñar y quien enseña aprende a aprender. Paulo Freire. Entonces, bueno, muchachos, si tienen alguna duda, aprovechen. Nos deben quedar, a ver, nos deben quedar como 6 minutos, 5 minutos, algo así. ¿Tienen dudas? ¿Preguntas? ¿Nadie tiene dudas o preguntas? Umbría, ¿por qué se dice cromomicosis, Por, el prefijo cromo? por el color. Fíjense que hay un cambio, sí, que yo recuerde es por el color. Cambio acá en la coloración intensamente basófila. Pero de todas maneras, es como que digamos el diagnóstico que van a hacer acá. Porque al decir piel con inflamación granulomatosa micosis, está digamos, disperso. Entonces, eso por convención, el diagnóstico que vamos a dejar es cromomicosis. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no tenemos más preguntas, pues vamos a dar por finalizada esta reunión. Gracias. De nada, recuerden que pueden Gracias. comunicarse conmigo, cualquier duda que tengan y bueno, estamos en contacto, muchachos.